Hola amigos, ¿qué tal? Profe Nacho con información, análisis y opinión de lo que pasa en México y en el mundo. Pues voy a continuar con mi narración de nuestra primera visita a Francia en 1997 y que pues nos enseñó mucho para los siguientes años, ¿verdad? Cómo hacer negocios internacionales en Europa. Les decía que uno de los días al mes a los que se reportaban de México en la embajada, nomás como cortesía, se les invitaba a fin de mes a una cena, si todavía estaban en París. Y pues nos tocó que estábamos nosotros, éramos 10, éramos 8 profesores, 2 profesores y 8 alumnos, y empresarios que estaban ahí en esa cena. Recuerdo que uno era de aviación y otro era de alimentos. Pues bien, miren, el embajador de México en Francia en esas fechas era Jorge Carpizo MacGregor. Como dice AMLO, ¿no? Para los jóvenes, Jorge Carpizo fue rector de la UNAM. De ahí se pasó a presidente del PRI y de ahí se pasó a la Procuraduría. A él le tocó el asesinato del cardenal en Guadalajara, donde explicando cómo fue el cruce de fuego que mató al cardenal accidentalmente, ¿no? Eso fue lo que él dijo. Y así se quedó, que muchos pues, no lo creen todavía. Y en el caso de Jorge Carpizo, cuando terminó el sexenio, pues fue invitado por el presidente Zedillo, creo, no, antes de Zedillo todavía estaba Zedillo como embajador de México en Francia. Entonces, en esa cena que tuvimos ahí, pues para nosotros fue muy agradable, ¿verdad? Porque nos dieron totopos con guacamole, no me acuerdo qué más, pero comida mexicana, bueno, cena mexicana. La cena fue comida mexicana. Y pues la pasamos muy a gusto platicando. Pero antes de irnos a sentar al comedor, estábamos en lo que sería la sala o la estancia de la casa, una casa muy vieja que tenía la embajada. Y ahí pues estuvimos platicando con el embajador MacGregor, Carpizo. Y la señora de la cena vino a avisar, ya está la cena lista, vénganse. Entonces Carpizo, que nunca se paró, traía un bastón y dijo que le iban a traer la cena a él después porque tenía gota y no le permitía caminar, cuando menos como él quisiera. Entonces le dije, no se preocupe, yo me quedo con usted. Y ya nos quedamos solos platicando de Francia, de la política. Y algo que no viene en los textos, que a mí no me enseñaron, es nunca hagas preguntas personales a tus clientes o a tus vendedores o proveedores. A nadie en los negocios no se hacen preguntas personales. Y yo le pregunté a don Jorge, ¿y cómo le ha caído aquí en París a su esposa, a sus hijos? Y volteó a ver sentado así, no volteó a ver. Soy soltero. Ay, perdón, sí es cierto, se me olvidó. Era soltero. Ya ustedes pueden tener sus buenos o malos pensamientos, pero fue un error mío completamente, ¿verdad? Y ya les dije que al día siguiente tuvimos la reunión en la Universidad de Sciences Po, y en la universidad nos dieron los oradores, y por cierto que Jorge Carpizo habló en francés, hizo un gran esfuerzo por hablar en francés. El director de ciencias pues habló en francés, y su profe aquí, Nacho, habló en inglés. Entonces era un tema que yo ya tenía preparado, porque en una de mis clases de maestría hice algo de investigación acerca de los beneficios del NAFTA para México,
y los inversionistas extranjeros, y de eso hablé yo. Bueno, todavía seguíamos en París y nuestro sponsor de París, nuestro guía, el francés, Yves Guise, nos invitó a una casa a cenar, o sea, a una familia, para que conociéramos un poquito más de la cultura, y eso fue extraordinario. No se puede conocer la cultura de un país estando en hoteles o en hostales. Eso es terrible. Entonces nos invitó y fuimos ahí a cenar. Y la cosa curiosa, era un edificio de 5 pisos y había que subir las escaleras. Cuando uno sube las escaleras, me imagino que en otras partes, pero yo lo conocí en Francia, me dijo el señor el señor Ipkiss, me dijo, adelante, me dice, los hombres van primero, las mujeres van atrás cuando subimos la escalera. Ah, caray, dije, no sabía eso. Y luego me dijo, y de regreso, me dijo, cuando bajemos las escaleras, otra vez, los hombres van atrás y las mujeres van adelante. Es una costumbre de cortesía hacia las mujeres. Siempre hemos tenido en Francia, me parece excelente. Ojalá muchos países la tuvieran, ¿verdad? No es lo que se ve en los videos chistosos de YouTube, me toca ver, es impresionante cómo los machos tratan de hacer menos a las mujeres. Bueno, pues estuvimos en esa casa platicando. Les advierto que tomamos 2 cursos de francés antes de irnos a ese viaje, ¿no? Así que teníamos algunas frases que podíamos decir por si nos perdíamos o algo, cómo tomar el metro, cómo tomar un taxi. Taxis sí tomábamos por la hora, pero la mayoría de los viajes fue en metro. Y el metro pues está excelente, cuando menos en esas fechas en París. Ya de ahí pues les platicaba que nos fuimos en el tren a Burdeos. En aquellas fechas las vías del tren de Francia y las vías del tren de España eran diferentes. Entonces se tenía que bajar uno, subirse al tren español para llegar a Madrid, que fue a donde fuimos nosotros. Así que continuaré con esta reseña, platicándoles un poquito de lo que vimos en Madrid y en Barcelona, en Toledo, en esos lugares similares, los castillos, el Museo del Prado, imprescindible no visitar. Amigos, los veo en la siguiente. Bye.